Te pedimos que tu guía, que tu Espíritu nos enseñe acerca de las Escrituras, que el Espíritu Santo dirija a la iglesia a conocerte, a entenderte, a comprender los misterios de la palabra, a caminar en la rectitud de los principios del reino. Que el triste salga consolado y que el que viene feliz pueda partir con un corazón agradecido por esa felicidad. Que el cansado encuentre fuerzas y que el angustiado encuentre paz. Que la Escritura nos enseñe la esencia de un Dios todopoderoso y supremo manifestado en la realidad de la vida de cada uno de los que hoy estamos acá. Guíanos en tu palabra, guíanos en tu verdad, guíanos en tu esencia y ayúdanos a caminar conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bueno poder estar en la iglesia en esta mañana. Y existen días donde, yo no sé si a usted le pasa, pero yo siempre me pregunto, y más cuando veo La Pasión de Cristo o alguna película católica acerca no, son buenas. ¿Qué haces? Van riendo. Respeten. De Jesús. Y me pregunto por qué Jesús hizo lo que hizo. De verdad. Nunca se han preguntado en términos humanos por qué Jesús hizo lo que hizo. En el análisis de la vida de Jesús, ¿por qué? Y trate de evitar la respuesta, no digo que sea mala, de no, por amor y por nosotros. ¿Por qué? Porque acá muchos amamos. ¿Cuántos son padres acá? Levanten la mano los papás, las mamás. Sé que todos daríamos la vida por nuestros hijos, pero darla como la dio Jesús, con esas condiciones, con ese sufrimiento. Me pregunto por qué hizo lo que hizo. La forma en la que él actuaba, en la que él hablaba, no era normal. El amor que presentaba por los demás no era normal. Los gestos de Jesús eran totalmente distintos a los de los judíos de la época. Las cosas que decía, cómo las decía, era extraño. Era un judío muy extraño. Mateo 24 muestra que luego de una serie de confrontamientos en el capítulo 23, de pelear con los religiosos, de discutir, de que le dijeran, mira, vos sos mentiroso y hereje, y aquí y allá, y Jesús confrontando, quizás llegando al capítulo 24, Jesús podía estar cansado, amargado, quizás podía decir, hoy tuve un largo día de servicio en la iglesia, ahorita, este domingo mejor no voy a ir a la iglesia porque ando cansado, el servicio de ayer me tocó pesado. Podría Jesús haber dicho estas cosas como, mira, voy a tomarme un descanso porque muchos me están señalando, muchos me están criticando, muchos me están comentando en las redes, me voy a tomar un break de las redes sociales. Aparte de esto, quiero que entienda el corazón de Jesús. Jesús viene de ser confrontado, está a días de que lo asesinen en la narrativa de Mateo, y sumado a que los fariseos son malos, lo van a asesinar su propia gente, sus propios amigos, sus propios discípulos. Parece que no entienden nada después de casi 3 años. Los discípulos se duermen cuando les toca vigilar. Quieren hacer llover fuego cuando Jesús predicó compasión y amor por otros. Vienen los demás y empiezan a acusar a Jesús de ciertas cosas y salen 2 discípulos, como muchos de nosotros. Señor, si querés que descienda fuego y que los consuma estos. No tienen compasión por nadie. Cuando la gente manifiesta que tiene hambre en el valle donde estaban escuchando a su maestro, los discípulos no quieren alimentar a la gente, le dicen, Jesús, deciles que se vayan para sus casas. Imagínense el cansancio de Jesús como maestro, que tanto tiempo caminó con los discípulos y de repente estos siguen así, sin cambiar. Sin cambiar. 3 años he comido con vos, Pedro. 3 años he caminado con vos. Y seguís queriendo mandar a la gente a su casa sin comer, hacer llover fuego, cortarle la oreja a no hacer caso a las autoridades. Y para ponerle una cerecita hasta esta parte,
Salen de la confrontación, ven que los fariseos le dicen a Jesús que es de lo peor, hasta de qué se va a morir. Y yo me imagino a los 12 caminando con Jesús, saliendo de Jerusalén y diciendo: y mira, Jesús, qué bonito es el templo. A veces ponemos una imagen de Jesús como si Él no hubiera sentido, como si Él no hubiera dicho como: "Ey, estos son locos", como cansado, porque hemos perdido la realidad muchas veces del camino del discípulo. Los discípulos salen y le dicen: Jesús, qué bonito es el templo. Si de ahí nos vienen de echar, hijos, y a vos ni te dejan entrar. Los discípulos siguen atados a la religión de la que Jesús los quiere liberar. Pero sin importar eso, y por eso me pregunto, ¿por qué Jesús hace lo que hace? Jesús les promete que ese sistema religioso va a terminar. Les dice: no va a quedar piedra sobre piedra de ese lugar, y ese templo va a caer, y así sucedió. 70 años después se destruye, y ahora cada uno de nosotros se convierte en la nueva morada del Espíritu Santo de Dios, en el nuevo templo de Dios. Pero luego el Mesías, en esta narrativa, promete volver y les dice a los discípulos: espérenme que voy a regresar. Pero los discípulos vuelven y en lugar de enfocarse en las cosas importantes, hacen lo que nosotros hacemos y lo que hemos venido viendo. Se enfocan en la fecha, en las horas, en los días. Ellos querían saber lo que Jesús no les quería enseñar, y Jesús les quería enseñar lo que ellos no querían saber. Y es un proceso complicado, porque Jesús les está diciendo: amigos, lo importante no es a qué horas, ni el día, ni la hora y la fecha, sino sus corazones preparándose para ese momento. Porque la mayoría de nosotros sabe de Jesús. Todos los que están acá, o quizás el 99.9%, hemos escuchado mensajes acerca de Jesús por mucho tiempo. Hemos escuchado su palabra, hemos recibido palabra de parte de Dios, hemos orado, reído, llorado, adorado. Pero al igual que los discípulos, por momentos nuestros corazones se desvían en otras cosas. Jesús te dejó clara la misión, te dejó claro lo que Él quiere de tu vida, te ha dicho exactamente lo que busca de vos. Y nosotros lo que hacemos es venir a la iglesia y convertirlo en otra cosa. Hicimos la iglesia un lugar que se enfoque en nosotros, en nuestras cosas, en lo que queremos, en lo que deseamos. Y por eso el proselitismo que tenemos como cristianos es ir y predicar así: hermano, venga a la iglesia, su vida va a cambiar, Dios le va a dar esto, Dios le va a restaurar su vida, le va a restaurar su salud, su matrimonio. Y es como una oferta: vengan, este lugar es mejor que aquello. E incluso cometemos el error de hacer una comparativa con el mundo, de decirle: en el mundo te va mal, la gente te da la espalda, el mundo te desechó. Aquí también la gente te da la espalda, aquí también te desechan, aquí también te va mal. Pero lo vendemos y llegamos a la calle a evangelizar: vengan a Cristo y sus pecados serán perdonados, lo cual es cierto, pero tu vida será restaurada, se abrirán nuevas puertas y nuevos panoramas. Y te parás con un evangelismo que Jesús, estoy seguro, si estuviera sentado a 2 banquitas del parque donde estás predicando, dijera: qué loco, ¿qué estás diciendo? ¿Se imagina que Jesús hubiera llegado donde Pedro y le dice: Pedro, sígueme, y en lugar de la barca que tienes ahora, te voy a dar un yate precioso, y ya no vas a tener que tirar las redes, Pedro, porque cuando venís a mi vida, los cielos se abren, y ahora va a haber una máquina que solo la vas a girar, sacás y agarrás, y vas a tener empleados, Pedro. Ya no vas a tener que venir a gastarte las manos, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, Pedro. Que tengas una gran empresa, un gran emprendimiento. Y tu hermano, tu familia ya no va a trabajar, Pedro. Ya vas a ver cómo Dios provee cuando uno le sigue. ¿Y qué le pasó a Pedro? Le quitaron todo. Una vez pescó Pedro, un día de trabajo, y lo despidieron al siguiente. ¿Se imaginan predicáramos como Jesús predicó? Y entonces vuelvo y me pregunto: ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? El maestro, en la parte final del capítulo 24, luego de toda esta serie de eventos y de citar algo muy grave,
que es una amenaza directa en contra del sistema judío, decirles, ese templo se va a caer, de ponerse él en una posición muy vulnerable, él en el final del capítulo 24 va a mostrar mucha paciencia, mucho amor, muchos de sus cuidados, y cómo a pesar de que Jesús está cansado, está agobiado, atacado por la religión, está tenso porque él sabe que en un par de días va a morir de la manera más cruel que puede morir alguien, él hasta el último momento de su vida sigue preocupado por nosotros, sigue preocupado por nuestra salvación, por nuestras vidas. Jesús quiere salvarnos, iglesia, pero el primer y más grande peligro que hay en nuestras vidas no es Satanás, no son tus tentaciones. El peligro más grande que hay en nuestras vidas es lo engañoso de nuestro corazón. Y esta mañana ojalá Jesús pueda enseñarnos a ser y convertirnos no en cristianos de una iglesia, sino en discípulos del reino de los cielos. Hoy la idea es que aprendamos a enfocarnos en lo que de verdad importa y aprendamos a confiar en Dios en el resto de las cosas. Ustedes y yo debemos de aprender a confiar en Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, y de una vez por todas la iglesia debe de creer en lo que Jesús está haciendo, en lo que Dios está haciendo. Hay que creerle a Cristo esta mañana. Creamos en su palabra, creamos en sus tiempos, creamos en sus formas, creamos que Él volverá. La semana pasada, para los que no pudieron congregarse, y la antepasada, estudiamos las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Y para los que no vinieron, pues todos los hermanos acá y yo analizamos el griego del texto, analizamos la profundidad de la palabra, estudiamos mucho y descubrimos el día y la hora en que Cristo va a venir, la postura teológica de cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, lo descubrimos. Y para los que no vinieron, pues la postura de Jesús y lo que está oculto detrás de la palabra de Dios acerca del retorno y su gloriosa venida es que no sabía. La respuesta ante la segunda venida de Cristo es: no sé. Jesús mismo lo dice: no sé. ¿Y cuándo van a suceder estas cosas? No sé. Pero pastor, yo he estudiado el libro de Daniel y vi un video de YouTube que decía y que hay que conectar. Y Jesús responde: no sé. Si alguien de aquí sabe más que Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Jesús, el que él tenía que hoy va a volver, le responde con toda certeza a sus discípulos y les dice: amigos, no sé. Aunque usted se siga preguntando y cuándo y las señales, eso no es importante. La respuesta de Jesús fue: no sé. Le quitó peso a eso, y a lo que le dio peso es lo que vamos a ver ahora. Mateo 24, 37, 39 dice lo siguiente, porque toda la gente está como haciendo cuentas, sacando cálculos y de cuándo, y les dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque más como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Bye. Yo lo pago. Sirve. Perdón. Eso es Michael. Ya ven, por eso vengo en camiseta. Las camisetas no pasan esto. Y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús los ve aturdidos, los ve confundidos, los ve preocupados. Entonces Él utiliza una figura que es muy conocida en la cultura judía. ¿Cuál es pregunto desde mi ignorancia, cuál es una leyenda urbana de Santa Ana? Aparte de la ciguanaba, el cipitillo, esas cosas, ¿algo propio de Santa Ana? Alguien que me diga algo, ustedes que adoran esas cosas. ¿El qué? La Goya. Que pase alguien y que me diga aquí. La Gloria. Así llama mi mamá. Bueno, mi mamá es una leyenda urbana de Santa Ana. Entonces, la Gloria. ¿Y que vende o qué? Pega.
te pega. Bien saben de eso, de la palabra no saben nada. Bueno, la gloria. Está bueno esto. Y utilizan la gloria para ejemplos, como a los niños le dicen, te va a llevar la gloria o algo así. Sí, levanten las madres que han educado a sus hijos con la gloria. Gloria a Dios. Bueno, así como ustedes saben de la gloria, y para que me entiendan, en los tiempos de Jesús, el tema de Noé, o en el judaísmo del primer siglo, era una tradición escuchar acerca de estas historias. Era una cultura popular de ellos. Si alguien extranjero iba, como acuérdense que en estos tiempos no había Biblia, los relatos eran muy localizados, y llegaban y escuchaban esto, no iban a entender mucho, como ¿quién es Noé? Y ahorita muchos pueden decir, no, pero lo de Noé es una fábula judía, no es un personaje literal. Estúdielo, no me acuse de nada, vaya a leerlo, queda grabado. Es una fábula judía, es una historia que se ocupa para comunicar un mensaje acerca de Dios. Entonces Jesús les dice, como en los días de Noé, utilizando este ejemplo, porque en los días de Noé, cuando Dios le habla a Noé y le dice la instrucción que tiene que hacer, la gente no le hizo caso a Noé. La gente no escuchó la voz de Dios por medio de Noé. La gente siguió con sus vidas. Jesús no le dijo al pueblo, cuando pudo haberlo hecho, o Dios, perdón, en el caso de Noé, bueno, el diluvio va a ser el 29 de agosto. Él solo le dijo a Noé, va a haber un diluvio, y Noé advirtió y nadie hizo caso. La gente siguió con su vida normalmente. Él no les dice fechas, hora, día, sino que les dice cómo iban a hacer las cosas. Cuando muchos de nosotros escuchamos este pasaje, yo he escuchado mucho esto, muchos dicen que cuando Jesús menciona los días de Noé, inmediatamente se refiere a la maldad. Y aquí hay que quitarnos un concepto muy religioso. Todos piensan, en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, y cuando los hombres con hombres y con animales y mataban. Cuando han visto la película de Noé de Russell Crowe, una película que está en Netflix acerca de Noé, muy buena, me gustó a mí. Y el punto es que en esa parte Noé llega a buscarle esposa a su hijo menor, Set. Todo esto es una parte de la representación de la película. Y cuando llega a buscarle una esposa, están todos los hombres como con una fogata y hachas, y hay uno comiéndose a otro y tienen cara de demonios, y la maldad se ha engrandecido. Y la gente se piensa, la gente que es bien religiosa como yo, que cuando Jesús dice esto es porque cuando Cristo vuelva va a ser porque la maldad y el pecado aumentaron. Pues así, y decimos frases como cuando vemos cosas que pasan en el mundo, abusos, depravación, y entonces el comentario es como se aumenta, ya la venida está cerca, el mundo como está. Porque pensamos que entre más pecado, esa es señal de que Cristo viene pronto. Pero Jesús nunca dijo eso. La razón por la que Jesús menciona a Noé y usa este ejemplo metafórico es para hacerle ver que la venida de Cristo va a ser mientras todos estamos distraídos en nuestra vida diaria. Mientras vos crees que haces el bien, mientras vos vas a tu trabajo y te olvidas que Dios te ha dado ese trabajo. Mientras adorás y amás a tu esposo o a tu esposa y te olvidas que Dios te dio ese hogar. Mientras estás con tus hijos jugando y celebrando, o celebrás y les compras ropa, juguetes, comida, y vos celebrás tu salario y la felicidad que de eso, y se te olvida orar antes de los alimentos. Se te olvida dar gracias a Dios porque el 15 te depositaron porque Él quiso, no porque vos pudieras. Y en esa cotidianidad que tenemos todos, que venís a la iglesia y que servís en el ministerio, y les aseguro que nadie vino esta mañana, incluido yo, pensando en que Cristo puede volver ahora. Nadie. Yo pienso y sigo pensándolo aquí, que yo voy a terminar esta prédica, porque así es mi soberbia espiritual. Yo no entiendo, porque digo, estoy haciendo algo bueno. Pero si veo allá afuera que ya allá afuera se están besando entre 80 y están golpeando a una mujer y están abusando de esto y del otro, sí, Cristo está cerca. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos ese corazón tan religioso de creer que nosotros somos superiores? Y Jesús les dice, vea conmigo el texto, porque como en los días de Noé antes del diluvio, ellos ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Es pecado eso? ¿Es pecado comer? No, o sí. ¿Por qué dudan? ¿No desayunaron?
¿Fue pecado su desayuno? No. ¿Fue pecado el almuerzo que van a comer? ¿O será pecado? Depende de la cantidad, ¿vea? Porque algunos que... Pero no es pecado. Jesús les dice, se van a distraer con el día a día. Te vas a preocupar más por tu yo, por tu día a día, y se te va a olvidar que Cristo viene pronto. Y estás tan afanado en construir una vida que Cristo va a destruir. Estás tan afanado en el hoy, en las metas de mañana. Algunos ya hicimos planes para el miércoles y ni sabes si vas a estar vivo el miércoles. Muchos creemos que la única razón por la que viene Cristo es por la maldad de otros. Pero nos olvidamos que en medio de la cotidianidad y olvidarlo a Él es parte de la maldad de nuestros corazones también. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. Convertimos la iglesia en un centro del yo y no de Cristo. Por eso la iglesia se convirtió en ese lugar donde las personas vienen a pedir mil y un cosas, a buscar los beneficios acerca de Dios. Pero nadie viene a sentarse a esperar la venida del Señor. Nadie espera que Cristo retorne, porque nadie quiere perder su vida para ganarla. Nadie quiere perder su estatus, nadie quiere perder su comodidad, nadie quiere perder eso. Estoy seguro que algunos de nosotros, si Cristo viniera ahora, le dijéramos, Señor, ¿puedes venir en una semana después? Es que tengo un evento, es que tengo un compromiso, es que tengo una boda, es que me quiero casar antes de morirme, es que quiero tener un hijo antes de morirme, es que quiero terminar mi carrera universitaria antes de partir con vos, Señor. Como si tu título, tu matrimonio, tus recursos fuesen a valer en el reino de los cielos. Como si eso fuera más importante que la salvación. Algunos hemos perdido la sensibilidad para dar gracias en el día a día en la vida. Nos olvidamos por culpa de la cotidianidad el regalo que tenés de vivir esta mañana. No sé cuántos se sientan en la mañana a las orillas de sus camas o de sus hamacas y dicen, Señor, gracias, me puedo sentar, puedo respirar. Podés levantarte, agarrar un vaso con agua, una taza de café. Podés comer, podés abrazar, podés amar, podés trabajar, podés jugar, podés reír, podés llorar, podés enamorarte, podés casarte, podés graduarte, podés soñar, podés fracasar, triunfar. Todo lo podés hacer. Pero no le das gracias a Dios por todo eso. Asumís que es parte de la vida. Pero si hacemos una encuesta por la realidad que pasan muchos de nosotros, algunos no pueden levantarse, algunos no pueden comer si no es con asistencia, algunos no pueden amar porque tienen el corazón roto, algunos no pueden abrazar porque están muy resentidos, algunos no pueden ni jugar, ni reír, ni llorar porque han perdido a sus familias, porque no viven con sus hijos, porque abandonaron sus hogares o fueron abandonados. Algunos no pueden casarse porque cargan con el estigma del divorcio. Algunos no pueden graduarse porque no les alcanza para pagar sus estudios. Algunos no pueden soñar porque la carga de la vida no les deja soñar. Olvidamos agradecer por los pequeños detalles de la vida. Olvidamos entender que en cada parte de lo que vos vivís, ahí está el Señor. En que despertaras hoy, ahí está Dios. En que vinieras a la iglesia, ahí está Dios. Pero tu vida se volvió el centro y no Cristo. Y se nos olvida que en medio de la cotidianidad hay algo que la iglesia nunca debe de olvidar: que Cristo está a la puerta. ¿Cuándo? No sé. Puede ser hoy, mañana o en 1000 años. Pero ese no es el punto del mensaje de Jesús. El punto es: no te enfoques tanto en tu vida. Porque hemos llegado al punto de convertir el evangelio en algo que gira en torno a nosotros y no nosotros en torno al evangelio. Venir a la iglesia se convirtió en una búsqueda de superación personal y no en un cambio de vida. Porque aquí muchos no quieren cambiar su vida. Lo que quieren es mejorar la que ya tienen. Y eso no es Cristo. Cristo no murió y no vivió y no volverá por ello. Todo lo que Jesús está haciendo en Mateo 24 es preparar el corazón de los discípulos para cuando Él regrese. Y lo que Jesús hace es decirle, y Él lo hace con nosotros esta mañana: enfóquense en mí, en mi reino,
en mi palabra y no en los demás, no en ustedes mismos. No se distraigan con las banalidades de la vida y preparen su corazón, porque puede pasar en cualquier momento. El ejemplo de Noé quita ese pensamiento religioso que muchos tienen, que no, estamos a salvo en la iglesia esperando mientras el mundo se cae a pedazos. Aquí se están cayendo a pedazos. Aquí hay una necesidad urgente de Cristo. Aquí hay una necesidad urgente de salvación. Pero no podemos ser tan religiosos de sentarnos en nuestras sillas y pensar, claro, Cristo va a venir pronto, porque allá en Arabia los adultos se casan con los niños. Y la maldad en tu corazón, y las dudas, y la angustia de tu corazón. Y crees que no es tan malo como eso, el hecho de que vivís toda la semana y no le has dado gracias a Dios por el pan que te llevó a la mesa. Te crees superior a los que pecan, evidentemente, pero en tu corazón hay orgullo y te crees superior al Señor y a tus hermanos. Venís a la iglesia pensando que mereces más. Venís a la iglesia pensando y asumiendo que Dios te tiene que dar más. Y señalás a los de afuera. Son pecadores. Cuando Cristo venga, pobrecito, será el lloro y el crujir de dientes para ellos. Y no te has dado cuenta que vas por el mismo camino. Pero yo no peco, pastor, pero no tenés una relación con Dios. Pero nunca agradeces, nunca compartís, nunca vivís como Cristo. Nadie me diga que es cristiano por venir a la iglesia. Dígame que es cristiano por vivir y seguir a Cristo. No me importa que haya estudiado, que se haya graduado, que predique, que vive en otro lugar, en otra realidad, que vuele, que sane enfermo. No me importa. Porque la mayor evidencia de que alguien tiene a Cristo es el amor. Y compartirlo. Y vivir como Él vivió. No me venga con que, pero es que, pastor, yo tengo un testimonio grande de que Dios me ha dado. Si Dios le dio de comer a todos, buenos y malos, por igual. Por igual. Y no veo a los malos presumiendo de una gran relación con Dios. ¿Usted cree que un narco no tiene bendición? Vive mejor que nosotros. Y estoy seguro que ese narco en la mañana se levanta y dice: gracias, Señor, por el negocio. Ha ido bien, Padre. Y entre ellos han de platicar: gracias a Dios, está yendo bien, fíjate. Son más agradecidos que muchos de los que estamos acá. Porque nosotros solo queremos agradecer la opulencia. El testimonio de muchos cristianos pasa cuando sucede algo grande. Yo lo decía hace 3 semanas. A nosotros nos vendieron un evangelio de cosas grandes. Grandes cosas vienen para tu vida, grandes cosas para la iglesia, el año de la expansión, el año de la cosecha. Y Dios tiene grandes y grandes. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le profetizó a alguien y le dijo: hermano, yo veo que Dios tiene cosas pequeñas para su vida? Hermano Josué, yo veo en su vida algo muy pequeño, una casita así. ¿Y por qué? A nadie le va a gustar. Veo que el Señor me dice, estimado hermano Carlos, que Dios tiene preparado un gran pequeño cuarto para que usted viva con toda su familia. Pero Señor, si yo quiero una casota. Veo que el Señor le está destinando a usted un, ¿cómo se llaman esos carros rojos? Tuk tuk. Pero Dios, si tengo 85 hijos, te voy a dar para la gasolina, no te abatas. Nadie agradece por eso. ¿O alguna vez alguien pasó acá a dar un testimonio? Hermanos, quiero darles un testimonio. El Señor me regaló $1 de francés. El Señor me regaló un par de zapatos usados. El Señor me quitó el salario, pero me dio más comida. Nadie dice eso, porque se nos vendió esta idea absurda de las grandezas. Cuando Dios habita en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, en los corazones humildes. Para muchos la venida de Cristo y la salvación representan una vía de escape. Y ni se diga a los que les profetizaron grandes ministerios. Ni se diga, ahí andan buscando las naciones, dicen ellos. Y le cae mal a toda la colonia. Pero él quiere predicar a las naciones. La salvación representa una vía de escape y muchos lo vemos así. Y ojo con esto. Y ponga atención, y si tiene preguntas al final del servicio podemos platicar.
El concepto judío de salvación es muy complicado, muy complicado. Para nosotros es simplemente el hecho de que Dios venga y para el cielo. Eso creemos todos que es la salvación. Creemos que la salvación es ser arrebatados, aparecer en un jardín, que en tu patio tengas un león de mascota y que salgas por las calles y veas a tus vecinos con una taza de café del Himalaya, una portada de Atalaya. Eso creemos que es la salvación. Creemos que vas a salir y tu esposa va a estar ahí. Señora, su esposo va a estar delgado, un nuevo cuerpo. Qué bueno. En la calle de oro y mar de cristal. Y vas a caminar y descalzos. Y vas a acariciar al león. ¿Y qué tal tu león vos? Aquí vos. ¿Qué champú le echas al pelaje que tiene? Todo es natural aquí, hermano. Así creemos que es la salvación. Pero la salvación en el corazón de Jesús, y como ellos lo entendían, representa un cambio de vida, un cambio en el corazón de todos, un cambio en la realidad diaria y constante. Los judíos no tenían un pensamiento escapista como nosotros. Estamos pensando, Señor, sálvame ya. Les hago una pregunta muy sincera y la hice ayer en la iglesia de Santa Tecla. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levanten la mano los que son salvos. Buzos con los que no la levantaron. Vaya. Son salvos, ¿verdad? ¿Quién vive en el cielo ahorita? ¿Quién no tiene problemas ahorita? ¿Hay alguien que no tenga problemas en este lugar y que vive en plenitud y que tenga un león de mascota? Pero son salvos, ¿o no? Vuelvo y pregunto, ¿son salvos, iglesia? ¿Y sus leones? Los de TikTok, vea, porfa, señor. ¿Son salvos o no? ¿Pero por qué tenés deudas? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué te sentís solo? ¿Por qué mentís o por qué te mintieron? Pero todos decimos, es que yo tengo el gozo de mi salvación, mi Padre. ¿Y por qué estás deprimido? ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la salvación. La salvación es el cambio que Dios produce en la vida de cada persona y que luego se convierte en una experiencia comunitaria, y que cuando te das cuenta que la persona que tenés a la par está en problemas, está en aprietos, está cargado, está cansado, la salvación llega a la vida de esas personas. ¿Y cómo llega? Con un ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿O acaso ustedes llegan y le dicen a la gente, vengo a salvarlo y me lo vengo a llevar al cielo? No. Llegás y le decís, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué tenés en tu corazón? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por tu vida? ¿O acaso algún creyente de este lugar se presenta y les dice, vengo a salvar su hogar, su matrimonio me lo llevo al cielo hoy mismo? Lo que haces es escucharlos, y al que está triste lo abrazás, y al que está alegre celebrás su alegría con él. Al que tiene hambre lo alimentás, al que tiene frío lo vestís, al que tiene miedo le das valentía, al que está cansado le ayudás a llevar las cargas. Eso es salvación. En un mundo caído, en un mundo corrupto, en un mundo malvado, en un mundo donde a nadie le importa a nadie, se levanta una iglesia, una generación de discípulos compartiendo salvación y haciendo un mejor lugar para el establecimiento del reino de Jesús en sus corazones. Si usted sigue pensando en que la salvación está a la puerta, usted nunca va a disfrutar la plenitud de Cristo en su vida. Porque lo único que usted está esperando es irse de esta realidad y ser un irresponsable con el gran regalo que Dios nos ha dado, el cual es una sola misión. Y en esto conocerán que son mis discípulos, no en que se vayan al cielo, no en el que profeticen, hablen en lenguas, sanen enfermos, hagan milagros. ¿En qué se conocerán los discípulos, iglesia? En que se amen unos a otros. Eso es. Jesús les dice, probablemente ustedes se sientan muy seguros porque no están pecando, porque pues viven una vida normal, se casan, formaste una familia,
comés, cenás, no le haces daño a nadie. Muchos decimos eso. No, yo no le hago nada a nadie, pastor. Yo soy mi vida, yo soy muy apartado, trato de no meterme en problemas. Eso no es cristianismo. Compartir la vida, vivo en paz, dicen algunos, pero eso no es ser discípulo de Cristo. Dice la palabra de Dios, y esto muy rápidamente usted lo puede leer en casa, ¿eh? Romanos capítulo 1 es una suma teológica de Pablo. Y en Romanos capítulo 1, al final del texto, se presenta a Pablo diciendo acerca del famoso pecado original. Y los judíos dicen al final que los pecadores son estos, dice. Y empieza a hacer una lista de pecados: los codiciosos, los lujuriosos, los orgullosos, los avaros, lo que esto y lo otro. Y hace una lista de pecados. Y entonces ellos dicen, ellos son pecadores. Y todos haríamos lo mismo. Si nos preguntan quién es un pecador o quién tiene maldad en su corazón, inmediatamente decimos los que roban, los que matan, los que violan, los que hacen esto, los que hacen aquello. Y tenemos una categoría para ciertos elementos. Pero me encanta Pablo con su retórica, con su conocimiento, con la sabiduría que Dios le ha dado. Y en el capítulo 2, él les dice, ok, ustedes creen que eso es ser malo. Yo les voy a demostrar que todos somos malos. Y ahí es donde algunos sí, porque heredamos el pecado de Adán y Eva. Espere que diga lo que Pablo tiene que decir. En el capítulo 2, Pablo le dice a la gente, ahora tú que juzgas eres inexcusable, les dice él. Porque tú que juzgas, tú que te crees santo, tú que te crees todopoderoso, que te crees majestuoso, que tienes bien claro las cosas que no tienes que hacer, te has venido a convertir en uno igual que ellos. Y entonces muchos pueden decir, no, pastor, pero yo no soy igual que esos pecadores, si yo no peco, yo no fallo. ¿Por qué? Porque Pablo les dice que juzgando no salvas a nadie. Y que probablemente vos te creás en una posición libre de pecado y de culpa, pero mientras vos veas el error en alguien más y la necesidad de Cristo en alguien más y no hagas nada, sos tan culpable como los que están pecando. Eso dice la palabra de Dios. Lea todo Romanos capítulo 2. Es más, él les dice, la ley dice no matarás. ¿Estamos de acuerdo? Y todos aquí dirían, yo nunca he matado. Por lo tanto, cumplo la ley a cabalidad, ¿sí o no? ¿Estás salvo? Ahora yo le pregunto algo. ¿A dónde, en qué parte de la ley dice predicarás, amarás, alimentarás a tu prójimo? En ninguna. Y algo que me encanta de Jesús es que en muchas ocasiones, por amor y compasión a la gente, no le importó la ley. No le importó la ley. La ley decía que la mujer tenía que ser apedreada. Y muchos hubiéramos apedreado a esa mujer y hubiéramos dicho, era lo correcto, Carlos. Porque ella pecó, fuego eterno. ¿Y Jesús qué dijo? No la apedreemos. ¿Había sido descubierta en pecado, sí o no? ¿Merecía las piedras, sí o no? No tengan miedo, sí las merecía. Sí, merecía ser apedreada según la ley. Pero el problema de la ley, amigos míos, es que la ley solo te dice que pecar es malo, pero no te ayuda a dejar de pecar. ¿Saben qué nos ayuda a dejar de pecar? El amor de Dios en nuestras vidas. Y eso no tiene ley. Por eso Jesús dice, bueno, estos religiosos, está bueno con sus piedras, o nos apedrean a los dos, amiga, o no te apedrea a nadie. Y Jesús, a ser un rabí, un maestro, se pone en evidencia diciendo, a este no le importó la ley. El sábado tenían hambre los muchachos. Y los muchachos querían comer, pero era sábado. Y el sábado es un día muy sagrado para los judíos, el Shabbat. Yo estudié en un colegio adventista por muchos años, 3 para ser exacto. Y guardábamos el sábado desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el siguiente día. Y nos decían, no tenés que hacer absolutamente nada. Pero los discípulos tenían hambre. Y habían enfermos también el sábado. Y había necesidad el sábado. Y Jesús dice, ¿saben qué? El sábado vale 20, coman. ¿Cómo, pastor? Pero si los sacramentos, pero si nadie se puede subir al púlpito en pecado y maldad, pero si la santidad, si tiene hambre,
¿dejaría alguno de nosotros morir a su hijo de hambre por cumplir un sacramento? No hablo de que vayan a robar, vean. No es importante el sábado, les dice Jesús, porque el sábado no fue hecho para el hombre, sino el hombre para el sábado. Y le valió la ley. Me imagino que muchos se han de haber rasgado las vestiduras, se han de haber dicho: qué bárbaro, cómo no respetan los sacramentos, la santidad de Dios. Pero Jesús no estaba pensando en la ley, estaba pensando en el hambre de esas personas, estaba pensando en el dolor del corazón de la mujer adúltera, estaba pensando en la angustia de la mujer en el pozo, estaba pensando en el dolor de tu corazón, que aun cuando todos te señalaron, todos dijeron que no eras digno, todos dijeron que no podías servir, Él dijo: hey, serví. Pero Señor, yo no soy digno, yo no soy apto. Que no importa lo que ellos digan, importa el amor de Dios en tu vida. El discípulo ya no vive para sí mismo, el discípulo vive para la misión del maestro. Y aquí en esta iglesia, todo aquel que quiera seguir a Cristo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígale. El llamado de venir a la iglesia por 2 horas no es tan fácil. No se trata de venir, congregarte y decir que ya sos hijo de Dios. Pablo le dice a los judíos: ustedes bien fácil señalan a los que son pecadores, pero ustedes son iguales que ellos porque no hacen nada por ellos. Jesús pudo sentarse en su trono a juzgarnos a cada uno y decir: pecador, no pecador, pecador, me lo llevo, no me lo llevo. Pero ¿saben qué él hizo? Dejó el trono y se puso a salvar gente, a servir, a lavar pies, a dar de comer, a caminar con ellos, a dormir con ellos, a vivir con ellos. Pero la iglesia está sentada esta mañana juzgando gente en lugar de salvarla, en lugar de ir y amar y predicar y compartir. Todos han venido aquí a pedir algo, todos han venido en la gran búsqueda de algo. ¿Y quién vino por Cristo y su misión? ¿A quién le importa a Cristo esta mañana? El mismo Jesús le está diciendo a los discípulos: no es fácil esto, amigos, y voy a venir pronto, voy a volver, y a muchos de nosotros nos va a encontrar viviendo nuestras vidas, viviendo en paz y olvidándonos que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Desde el momento en que vos mismo te llamás cristiano, tu vida ya no te pertenece. Y vamos a estar tan enfocados viviendo en paz, tratando de no pecar, pero ahí mismo hay orgullo en el corazón. Porque no solo se trata de no pecar, amigos míos, sino se trata de compartir este amor que nos cambió la vida con otros. Y no fue hasta que Noé entró al arca que la gente se dio cuenta, él dice eso. Y ahí muchos se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Jesús no está formando discípulos para que vivan vidas plenas para ellos mismos, sino para Dios. Y si Jesús te pide algo esta mañana, que dejes de hacerlo en pro de servir a otros, está en tu corazón entender el llamado o seguir viviendo como esos que vivían en los días de Noé, que no se dieron cuenta hasta que el diluvio comenzó. Cuando tu vida, o cuánto de su vida, le están dedicando a la misión de Cristo. ¿Cuántos se llaman cristianos a sí mismos de verdad? Pregúntate esta mañana si sos un cristiano genuino o real, o únicamente has venido a congregarte por los beneficios del evangelio. Pregúntate esta mañana si estás esperando que el Mesías regrese y estás dispuesto a dejar toda tu vida para que Él te salve. Entonces estarán 2 en el campo, dice. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Quiero ser muy enfático aquí. Esta parábola de Jesús no tiene nada que ver con un rapto. La teología del rapto se desarrolla 18 siglos después. Ningún judío le va a decir, o ninguna persona de los que estudian la Biblia, o ninguna persona del pensamiento del primer público de la iglesia tenía esa idea de rapto que nosotros tenemos. El rapto aparece en el siglo XIX. Vaya, lea y estudie. Lo que Jesús está haciendo aquí es remarcar la cotidianidad de la vida y cómo nos distrae de esto. Por eso utiliza 2 ejemplos comunes en ellos: el trabajo en el campo para los hombres y el trabajo en el molino para las mujeres. Él dice: no se acomoden, porque en medio de esa vida normal que pensás que llevas, Cristo puede volver. Jesús no está tratando de asustarte ni de meter miedo a tu corazón,
Jesús no está diciendo ninguna de las clases de locuras que muchos decimos, de que vamos a ser tomados y llevados al cielo y otros van a ser lanzados al infierno. Él nunca habla de eso aquí. Nunca. Lo que Jesús le está diciendo esta mañana a muchos de nosotros es: están muy preocupados construyendo sus vidas, viviendo para ustedes mismos, y no nos estamos preparando para la parusía, para el encuentro con el Cristo. Quiero que entienda algo esta mañana. Cristo no viene por teólogos, pastores, evangelistas, maestros, ungidos, mesías. Cristo no viene por gente con títulos. Cristo no vuelve ni por católicos, ni por evangélicos, ni por mormones. Cristo no vuelve por blancos y negros. Cristo no va a volver a salvar a los que hayan pasado el Big Heaven, a los que hayan cursado 5, 6, 7, 8, 9, 10 cursos acerca de cómo triunfar a Dios. Cristo no va a venir a salvar a los que se congreguen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cristo no viene por ellos. Cristo viene por un pueblo arrepentido que ha reconocido que su vida estaba en peligro por los deseos de su corazón, por la maldad, por la angustia, por la lascivia, por el pecado, por la apatía de amar a otros. Y Cristo viene y se va a abrir paso en medio de la religión, en medio de las doctrinas, en medio de tus creencias, en medio de tus títulos, de tus riquezas, de tu prosperidad, de tu avance, de tu dolor, de tu sufrimiento. Y va a ver al fondo aquel niño pequeño que representas, que está con miedo de no dar el ancho para la majestad de Dios, y que solamente se postra delante de Él y le dice: Cristo, yo no puedo, no tengo unción, no me va tan bien en la vida, me cuesta, Señor, pequé hace un ratito, me costó, pero me arrepiento. Y cuando Cristo venga, va a haber una fila quizás de orgullosos. Oh Padre, yo te estuve predicando y estuve en tu obra, en tus negocios. No, Señor, yo hice esto, yo abrí un grupo en mi casa, hice esto. Cristo se va a abrir paso en medio de todo eso y va a ver a los pequeños, a los débiles, a los sencillos, a los marginados, a los rechazados, a los pecadores arrepentidos, y va a decir: he vuelto, hijos, y vengo por ustedes, por los que no cabían en una iglesia, por los que nunca, quizás probablemente pudieron cursar todas las doctrinas necesarias, por los que quizás, y esto va a sonar raro, no pudieron vencer ese pecado, por los que lloraron amargamente hasta el último día de que les dolía pecar, pero no podían parar. Cristo va a venir por aquellos que la iglesia les dijo: Dios tiene que hacer un cambio en tu vida y tenés que dar frutos. Va a venir por ese que la iglesia catalogó como pecador. Cristo lo va a catalogar como hijo y se lo va a llevar. Y a muchos nos va a molestar que Cristo salve a lo que nosotros condenamos, y te va a molestar ver cómo la vida de un pecador cambia. Y por eso las iglesias se enojan, porque ¿cómo reciben a cualquiera? ¿Cómo dejan servir a fulano? ¿Cómo dejan servir a esa mujer? No entienden la santidad. Pero bien dice la palabra de Dios. Dice la palabra que había un hombre llamado Zaqueo. Y en Lucas 19 Jesús ve a Zaqueo en un árbol. Zaqueo, un rata, un crack, chiquitito, picarón. Y Zaqueo se sube al sicómoro y dice: el Mesías va pasando. Y Zaqueo había saqueado a varias personas, y Zaqueo viene y se sube al sicómoro y lo ve pasar. Y viene Jesús, y me imagino escena de la Rosa de Guadalupe, y Zaqueo: quizás le debo, le habré robado a este también. Ladrón, pero famoso. Y viene Jesús y le dice, Lucas 19:9: Zaqueo, bájate, vení, voy a ir a tu casa a morar. A la mía, a la de un ladrón. Pero si yo pensaba que Dios solo habitaba en los grandes templos,
Si yo pensaba que Dios solo habitaba en la casa del pastor, de la hermana que sirve, del anciano, del diácono, del ministro de alabanza. Yo pensaba que Dios solo habitaba en las manos de aquellos que le pusieron en las casas de aquellos que le pusieron la mano en la frente, en los que lloraron. A la mía. Bueno, dale, venite. Lucas 19 dice lo siguiente: cuando Zaqueo se arrepiente y empieza y le dice: me has cambiado la vida y voy a empezar a devolverle todo a todo el que le robé y hasta más. El cambio de vida. Oiga bien lo que pasa y oiga bien esta frase. Zaqueo reconoce el cambio, se despoja de todo. Él pudo haber dicho: bueno, me arrepiento de todo, pero me quedo con todo lo que me embolsé. Y ya, como Dios ya me perdonó y ni modo, son secuelas que quedan, forrado. Pero no, Zaqueo inmediatamente dice: voy a resarcir el error que cometí y voy a darlo a los demás y voy a devolver lo mal que hice y voy a ir a pedir perdón y voy a compartir este regalo de cambio de vida que tengo. Y esta es la frase que a mí me impacta de Jesús. Y Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha venido ¿qué a tu casa? ¿La qué? ¿Se fue Zaqueo al cielo en ese momento? ¿Acaso Zaqueo le salieron unas alas y se volvió el cuarto brillante y destellaba? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar ¿a quién? A lo perdido. La salvación llegó a la casa de Zaqueo y no se presentó como un trueno que se abre, no se presentó como un cielo destellante, se presentó como un ladrón arrepentido, cambiando y transformando ese arrepentimiento en amor por los demás. Esa es la salvación. De eso nos salva. ¿Te das cuenta que salvación es ver vidas cambiadas? Deje de esperar que el cielo se abra, que una nube te arrebate. Eso no va a pasar. Hoy sos salvo. Deja de estar esperando a la orilla de tu casa. Eso no va a pasar así. Esas son figuras, símbolos para representar una esencia más grande. Y es que Cristo sí está a las puertas y viene pronto. Pero no se trata de pararte a la afuera de tu casa como cristiano religioso. ¿Cómo te espero, Señor? Quiero que venga ya. Serví. Anda a cuidar al enfermo, anda a llevar perdón, salvación, amor, gracia a otro. Deja de encerrarte en heaven. Deja de esconderte detrás de un instrumento, detrás de un púlpito. Deja de pensar que sos la gran persona porque servís en la iglesia una vez a la semana. Anda a compartir tu vida entera, tus recursos, tu carro, tu casa. Abran sus puertas, amen a la gente. Un discípulo de verdad no espera la venida del Mesías mirando al cielo, sino sirviendo a otros en la tierra. Por eso Jesús les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué siguen mirando al cielo al que vive en sus corazones, jefe? Por último, y termino con esto, Jesús dice lo siguiente: ¿quién es pues, verso 45 de Mateo, quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento? ¿Quién es este siervo que espera de verdad? Bienaventurado, feliz, aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. ¿Lo haya haciendo qué, iglesia? Alimentando a la gente. La alimentación en el contexto judío representa el dar, el servir, el amar a otros. En ningún momento dice: bienaventurados los hombres que los encuentre el Señor de rodillas orando. Ojalá Dios nos encuentre orando, dicen algunos. Ojalá Dios me encuentre cantando las de Lily Goodman. Ojalá el Señor me encuentre ahorita que estoy así orando en las calles De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero vea el contraste. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: bueno, mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y la hora que no sabe, porque nadie sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas
Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si hay algo que yo personalmente aborrezco, detesto y casi odio, casi, para que no digan, el pastor odia, pero casi, estoy a un paso, no me tienten, es a los religiosos. El llamado de Jesús fue a ser siervos fieles, humildes, sencillos. El llamado de Jesús fue a amar y a cuidar a los demás, a dedicar día y noche nuestras vidas a servir a otros, a proteger a los débiles, a buscar a los perdidos. Pero aborrezco esta construcción religiosa que muchos hemos hecho, que mientras esperamos la vida del Señor, nos dedicamos a construir grandes organizaciones y templos, sistemas legalistas, procesos de doctrinas, sistemas para que sirvan, sistemas para que se honren. Y hablo también de Jefe. No, que tienes que hacer esto y el hermano esto y la vida esto, que según nosotros estamos formando a las personas o preparándolas para recibir a Jesús, pero muchos en realidad solo estamos lastimando a los necesitados de Dios. Y lo que estamos haciendo al final del día es ganándonos un lugar junto con los hipócritas. Sé que esto que voy a decir va a enojar a muchos de los que me escuchan acá y los que me escuchan a veces por las redes sociales, sobre todo aquellos líderes y predicadores que sé que pasan pendientes o que ustedes les van a contar. Pero nos guste o no nos guste, la gente siempre va a pecar. Queramos o no queramos, pongamos los procesos que pongamos, aunque te sigas inventando 1001 disciplinas, la gente siempre va a pecar. Siempre vamos a pecar. Pero pastor, el poder de Jesús. ¿Acaso alguien acá está libre de pecado y lleva años en el evangelio? Levante la mano quien está libre de pecado, por favor. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo también peco. Y peco horrible. Peco peor que muchos de ustedes. Peco. Por eso no puedo ser un hipócrita de pararme aquí a poner gente en disciplina, a castigar a la gente por sus fallas y por sus errores. No puedo venir y decir, no, pero Heaven y la santidad de Dios está por encima del necesitado. No me importa eso. Me importa que el corazón de la gente encuentre el amor de Dios por medio del perdón. La gente siempre va a pecar, y por más reglas, normas, amenazas del infierno, que Cristo viene pronto, que el castigo eterno, que uno será tomado, que otro será dejado, van a pecar. Entonces, ¿está avalando el pecado? Nunca. Pero soy honesto con la realidad de la vida, porque así es la maldad del corazón. Y ahora un mensaje para todos acá. El trabajo de la iglesia no es castigar a los creyentes, no es castigar a los que se portan mal, no es poner en disciplina a los que fallan, no es dañar corazones, no es abusar de vidas, no es ponerle normas, doctrinas, reglas, denominaciones. Eso es solo dificultarle el camino a las personas para que se acerquen a Dios. Entonces, ¿Heaven es una iglesia liberal? No. Pero nuestra labor es amar a las personas hasta el final y confiar hasta el último segundo en que Cristo puede cambiar vidas. Y si alguien aquí no está dispuesto a tener paciencia, a tener amor, a soportar las críticas y los señalamientos, plantéese 1, 2 y hasta 3 veces si usted es hijo de Dios. Pero pastor, es que la santidad, es que tenemos que cambiar, es que los frutos. Ustedes, yo soy la vid, dijo él. Yo. Y ustedes y yo, ¿qué somos? Los pámpanos. Depende de Él y solo de Él. El mundo necesita salvación, ¿sí o no? Necesita amor, necesita siervos fieles, no religiosos hipócritas que se paren en las esquinas y en las plazas a amenazar a la gente. Basta de decirle a la gente, Cristo viene hoy, ¿para dónde va su alma? Es más profundo que eso el problema del pecado. Hay que entender el contexto del corazón de la gente para saber por qué fallan. Juzgás al ladrón porque robó y no sabes si toda su familia se está muriendo de hambre.
Pastor, ¿está justificando el robo? No, me estoy preocupando por el hambriento. Juzgás a la niña que salió embarazada en su adolescencia, y juzgás a la mamá y al papá de malos padres, y nunca te diste cuenta que esa mujer no podía estar con sus hijos porque tenía que trabajar todo el día para alimentarlos. Y somos hipócritas señalando a los pecadores. Te señalás que mira, esa muchacha tiene un hijo de uno y de otro y está casado con otro, y te preguntaste por qué vivió así. ¿Te acercaste alguna vez a su casa y le dijiste: ¿qué pasa con tu vida? No, pero es que el púlpito se respeta. ¿Y por qué tenés a estos músicos tocando? No, estos no, otros, los de tecla. Porque son mis amigos, y porque creo en la obra de la vida de Kevin, de Carlos, de Marco, de Alex y de Abby. Y fallan si fallan. ¿Y yo quién soy para juzgarlo? Pues vuelvo y pregunto a esta iglesia esta mañana: ¿alguien está libre de pecado aquí? La falta de amor es la máxima expresión del pecado. El encerrarnos en nuestra religión y pensar que nosotros somos salvos y que los demás serán condenados es la máxima expresión de una fe vacía y absurda. Por eso esta mañana les digo: salgan a las calles, sirvan a tiempo y fuera de tiempo, cuiden de los pobres, alimenten al necesitado, abracen a los que pecan, prefieran estar con ellos, tráiganlos a casa, díganles que acá en Heaven, aunque a algunos les incomode, aunque allá en las redes nos critiquen, aquí hay una silla para ellos. Díganles que en primera fila, no ustedes, no otros, que aquí en primera fila hay espacio para lo peor de esta ciudad. Díganles que hay un Cristo que salva, que cambia vidas, que renueva corazones, que restaura al caído. Vayan y enséñenles que hay esperanza, hay amor. Soporten, que les digan liberales, aguados, débiles, alcahuetas. Soporten. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Cristo viene pronto. Viene pronto. Y ojalá Cristo nos encuentre haciendo una sola cosa, haciendo lo mismo que Él hizo: sirviendo, amando y compartiendo el precioso mensaje del reino. Esa es la verdad de la venida del Hijo del Hombre. Pongámonos de pie esta mañana. Ninguno se sienta avergonzado esta mañana. Y quizás durante los próximos 5 o 7 minutos solo quisiera que toda la iglesia pudiera cerrar sus ojos y darse cuenta del regalo de la salvación. Y cambien por amor, amigos. Cambien por amor. Vean a Jesús y ámenlo tanto que no les den ganas de pecar. No cambien por una doctrina, no cambien por una iglesia, no cambien por servir en un ministerio. Cambien por amor.